Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zafiro, tu podcast de Planeta Azul. Un espacio creado para la reflexión y el autoconocimiento y así lograr nuestra mejor versión. Yo soy Ale Domínguez y te invito a que nos acompañes en cada nuevo episodio de Zafiro. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la espiral divina y el código universal para la vida. La espiral constituye el código universal para la vida en todas las culturas y en todos los tiempos. La proporción áurea, el número dorado, la espiral Fibonacci, el número pi, la proporción divina, son nombres distintos para hablar del mismo concepto, la espiral divina. Hace 2400 años en la antigua Grecia, Platón ya decía que había una llave de oro que unifica todos los misterios del universo, la espiral. Esa proporción geométrica que sirve de unión entre el macrocosmos y el microcosmos es la espiral divina, que es la fuente del logos, el Om primordial, la mente de Dios. Las tradiciones primitivas ya consideraban la espiral como una fuente de energía, la madre primordial. Nos estamos remontando a épocas en las que el ser humano estaba más conectado con la madre naturaleza y los ciclos naturales, y se identificaban menos con los pensamientos. Hoy en día nos creemos que estamos muy conectados por las nuevas tecnologías. Y sin embargo, vivimos desconectados de nosotros mismos y de nuestra esencia. Ya decía Einstein, lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. La espiral está en todo. Todo en el universo es energía, vibración en distintas frecuencias. La Tierra nació a partir del movimiento en espiral y desde ese momento la espiral forma parte de todo lo que nos rodea. La simetría divina es uno de los misterios más grandes de la existencia. Con nuestros sentidos limitados solo vemos la manifestación externa de la mecánica oculta de toda esta simetría divina. El universo es como el cerebro gigante, constantemente utilizando la energía oscura que solo ahora la ciencia comienza a entender. La espiral refleja el macrocosmos girando y se proyecta en nuestro mundo en distintos elementos y en diversos niveles. La proporción áurea y Fibonacci se repiten insaciablemente en este planeta y en todo el universo. Esta es una prueba irrefutable de que toda en la naturaleza se rige por unas normas matemáticas estructuradas. Esta es la grandiosidad de toda la creación y su geometría sagrada. Esta proporción áurea o número áureo son la proporción divina, el secreto más grande de la naturaleza. La sección áurea es matemática y aparece una y otra vez con la secuencia Fibonacci. Cada número es la suma de los dos anteriores. La espiral la encontramos en la naturaleza, pero también en la ciencia. El propio movimiento de las estrellas, la forma de las galaxias y el remolino de la Vía Láctea, la rotación del planeta en el universo, etc. Si nunca te has detenido a pensar en la cantidad de sitios donde aparece esta espiral divina, te voy a nombrar algunos, pero estoy segura que a partir de ahora los encontrarás en más sitios si sigues atento a ello. En la naturaleza los encontramos en las conchas de mar, en la piña, en el romanesco, los minerales, en la cola del caballito de mar, en algunos hongos como el morel, en la flor del girasol, el papel, en el panel de las abejas, el crecimiento de las plantas, el movimiento de las aves rapaces para acechar a sus presas, la tela de las arañas, la concha del caracol, los cuernos de las cabras y también en eventos meteorológicos como los huracanes, los torbellinos, los remolinos, etc. En el ser humano, los propios embriones, en el oído interno, la glándula pineal, la huella dactilar, el cerebro humano, la triple hélice del cordón umbilical, el patrón celular y la doble hélice del ADN, la serpiente en el kundalini y los nadis o chakras. Estas matemáticas, la espiral,
logarítmica crece de manera terminal, sin modificar la figura total. Se mantiene en la forma a pesar de crecer de modo asimétrico. Todo científico que observa el universo y todo místico que observa su interior se encuentran con lo mismo: la espiral primordial, la forma helicoidal. Pitágoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla, Einstein, entre otros muchos, han nombrado y estudiado estos misterios alrededor de esta espiral. Estos patrones también se usan en la arquitectura, tanto en elementos decorativos y simbólicos como para la creación de estructuras sólidas y grandiosas. Por poner algunos ejemplos, en el Vaticano se encuentran en las escaleras de caracol, pero también lo podemos observar en los báculos pastorales. En Egipto encontramos la espiral en numerosas ocasiones como el ojo de Horus, y en la cultura celta en el triskel, la triple espiral, que representa al universo, y también en la masonería es utilizado como símbolo en muchos recursos. Esta figura geométrica tiene un gran significado espiritual asociado con la evolución y el crecimiento personal. Explorando el profundo simbolismo de la espiral en el contexto espiritual, la espiral es un símbolo que ha sido utilizado por muchas culturas a lo largo de la historia como una representación visual de los procesos de crecimiento y evolución en la vida. En el contexto de la espiritualidad, la espiral puede ser vista como un recordatorio de que la búsqueda espiritual es un camino continuo, lleno de altibajos y vueltas. En la espiral, cada vuelta nos trae más cerca del centro, donde encontramos la verdad interior y la conexión con lo divino. Al igual que la espiral se expande hacia afuera y se contrae hacia adentro, nuestra búsqueda espiritual también atraviesa periodos de expansión y de contracción. La espiral también puede ser vista como una metáfora del siglo y del ciclo de la vida y de la muerte. Así como la espiral se mueve hacia arriba y hacia abajo, nuestra vida también experimenta altibajos, momentos de nacimiento y de muerte y ciclos de renovación y evolución. Al explorar el simbolismo de la espiral en la búsqueda espiritual, podemos encontrar el consuelo de que el hecho que no estamos solos en nuestro camino. Todos estamos caminando juntos en esta espiral de la vida, compartiendo nuestras experiencias, expandiendo y creciendo juntos. La espiral es un recordatorio de que siempre hay más que aprender y descubrir a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual. La espiral también simboliza el viaje del alma después de la muerte, el camino que se recorre desde la tierra y el cielo y viceversa. La vida eterna y por tanto las reencarnaciones. La espiral divina representa el viaje iniciado con un camino espiritual desde lo exterior hacia el interior. El símbolo del yin y el yang en el taoísmo representa la penetración de las fuerzas en espiral de la naturaleza. Es los dos sentidos de la dualidad del universo, que no constituye dos cosas separadas, sino un todo. Representa la involución y la evolución a escala cósmica. ¿Cuál es el significado espiritual de la espiral en diversas culturas y tradiciones espirituales en todo el mundo? Bueno, pues la espiral es un símbolo muy importante en muchas culturas y tradiciones espirituales en todo el mundo. Desde tiempos antiguos ha sido vista como una representación simbólica del universo y del proceso de la vida y de la muerte. En la cultura celta, por ejemplo, la espiral era vista como un símbolo de crecimiento y expansión. También se usaba en diseños de entrelazados para representar la eternidad y la continuidad. En la cultura aborigen australiana, la espiral se utilizaba para representar la vida, la muerte y el nacimiento. También se considera un símbolo de curación y de conexión con los espíritus. En la cultura hindú, la espiral representa el chakra del corazón,
que es el centro espiritual de la persona y donde se experimentan sentimientos de amor, de compasión y de gratitud. En la cultura budista, la espiral representa la rueda de la vida, que simboliza el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. También se utiliza para representar el camino hacia la iluminación y la liberación del sufrimiento. En general, la espiral es vista como un símbolo poderoso de transformación y evolución espiritual. Se cree que representa el movimiento constante de la vida y que nos recuerda que siempre estamos en un proceso de cambio y de crecimiento. Por lo tanto, puede ser una fuente valiosa de inspiración y de guía para aquellos que buscan encontrar un mayor significado y propósito en sus vidas espirituales. ¿Cómo se puede utilizar en las prácticas espirituales este acercamiento a la espiritualidad divina? Bueno, la espiral es un símbolo muy utilizado en la espiritualidad debido a su forma y a su significado. En la meditación, la espiral puede ser vista como un camino hacia el centro, representando el camino hacia la iluminación o el autodescubrimiento. Además, la forma en espiral simboliza el movimiento constante y la evolución, lo que puede reflejar nuestro propio crecimiento espiritual. La espiral es el arquetipo de nuestra psique más profunda. Cuando meditamos o visualizamos, nos podemos imaginar cómo baja una forma espirohelicoidal desde el cosmos. Esta energía universal va atravesando distintos planos y se va transmutando a medida que baja en energía. Y en energía más densa se va convirtiendo en materia. Si se realiza el movimiento con sentido inverso, esto representa la evolución espiritual. Un muelle que asciende como un símbolo de nuestro proceso evolutivo como humanos. En la práctica espiritual, la espiral puede ser utilizada para visualizar la eliminación de patrones negativos o para concentrarse en la energía positiva del universo. Al seguir la forma de la espiral, se puede crear una sensación de equilibrio y armonía interna, lo que es útil para aquellos que buscan la paz interior y esa conexión con lo divino. Otro aspecto importante de la espiral en la espiritualidad es una relación con la naturaleza. La espiral puede encontrarse en muchas formas naturales, desde la concha marina hasta las galaxias en el espacio. Al meditar en la espiral, podemos conectarnos con la sabiduría de la naturaleza y sentirnos parte de algo mayor que nosotros mismos. La espiral es un símbolo poderoso en la espiritualidad que puede ser utilizado para crear una sensación de equilibrio y armonía, también para visualizar el crecimiento espiritual y para conectarlos con la sabiduría de la naturaleza. Este vórtice en espiral regula, por tanto, no solo la vida a nivel de las galaxias y también subatómico, sino también nuestra conciencia. Este patrón universal refleja la evolución y se puede utilizar como talismán para ayudar a poner conciencia y aceptar los giros de la vida. Puedes utilizar la semilla como un recordatorio de la total aceptación del cambio. También puedes dibujar o pintar espirales para estimular estados de sintonía espiritual. Siempre hemos estado unidos. El pensamiento es el que nos ha creado la ilusión de que estamos separados. Nuestra experiencia de limitación se produce si nos alineamos con el pensamiento, lo que nos aleja de la fuente. La práctica de la meditación silencia el bullicio mental para acercarnos a nuestra esencia divina, la espiral divina. Ahora, ¿de qué manera la espiral puede simbolizar el proceso de transformación personal y espiritual en la vida de todo individuo? Recordemos que la espiral es un símbolo que ha estado presente en numerosas culturas y tradiciones espirituales desde la antigüedad. La forma curva de una espiral nos lleva de un punto central a un movimiento en expansión,
lo cual refleja el proceso de cambio y de crecimiento que experimentamos en nuestras vidas. En el contexto de la espiritualidad, la espiral puede representar el camino de evolución personal, así como el proceso de transformación y renovación espiritual. A medida que avanzamos en nuestro camino, experimentamos ciclos de cambio y de desarrollo que nos llevan a un nivel más profundo de comprensión, de conciencia y de sabiduría. La espiral también puede simbolizar la conexión entre el mundo material y el espiritual, ya que representa el movimiento de la energía desde una dimensión a otra. Esta energía se mueve hacia arriba y hacia afuera en un movimiento de expansión, lo cual representa la elevación de la conciencia y el acercamiento a la divinidad. En resumen, la espiral es un poderoso símbolo que refleja el proceso de transformación personal y espiritual en la vida de una persona. Nos recuerda que la vida es un camino de evolución constante y que cada vez que avanzamos nos acercamos más a nuestra verdadera naturaleza divina. Si eres de los que les gusta traer amuletos, te diré el significado de la espiral en lo espiritual y en lo esotérico, en la Fibonacci, en el aura, lo celta y en otros más. En aspectos generales, la palabra espiral procede del latín spira o spiralis y del griego speira. Se traduce como aguja o bobina o estructura piramidal o cónica. Espiral también procede del latín spirare, que significa respirar. La palabra sánscrita para la espiral es el kundalini. Esto sugiere el poder de la serpiente. En el yoga tántrico, la kundalini surge a través de un cuerpo por los nadis o chakras o los 7 centros energéticos. Su simbolismo tiene algunos significados y te mencionaré 4. 1. Espiral espiritual y esotérica en término general. Esto quiere decir que la espiritualidad es el símbolo de la espiral que puede mostrar el camino que lleva de la conciencia exterior al alma interior. La conciencia externa significa la mentalidad mundana, conciencia externa, ego, concepto externo. Por otro lado, la conciencia interior significa una comprensión más profunda de la sabiduría, la esencia invisible, el cielo, la conciencia cósmica. En primer lugar, la espiral es una muestra de la creación. Sigue este patrón, un camino de la vida. En segundo lugar, nuestra vida es una creación continua. En tercer lugar, una tras otra expresión de los marcos de la realidad. Esta es la única meta en nuestra vida, que es nuestro progreso humano con respecto al cuidado de cambiar de adentro hacia afuera. Además, en términos de renacimiento o crecimiento, el símbolo de la espiral puede mostrar la atención de la naturaleza empezando por el núcleo o centro y a continuación se incrementa en el exterior. En resumen, la mayoría de los místicos aceptan esto como el camino de todas las cosas. 2. Espiral espiritual en el hinduismo. La trinidad hindú es Brahma, Vishnu y Shiva. Estos 3 dioses hindúes son la representación divina de los procesos de la creación. El señor Brahma es el creador, la síntesis. El señor Vishnu es el preservador, el análisis. El señor Shiva es el destructor de los obstáculos. Además, la triple espiral muestra los 2 tipos de ideas simbólicas. La triple gema budista, que viene siendo Buda, Dharma y Shakma. 3. Espiral espiritual en la Fibonacci. En el pasado, la gente podía saber que las estrellas de arriba giraban alrededor de un punto central cada noche. Al final, hoy sabemos que vivimos dentro de una galaxia en espiral, además de nuestro lugar dentro de él. Por último, los grandes ciclos que se mueven continuamente dentro de este universo.
Algunas espirales, como la serie de Fibonacci, reflejan ciertas verdades matemáticas y hasta un significado espiritual. Esta secuencia es tan asombrosa e importante porque actúa como un mapa para el crecimiento espiritual. Comenzamos en el principio, donde empezamos a comprender que nuestras acciones tienen reacciones, adquirir el conocimiento de donde nos desconectamos y cómo seguir adelante nos ayuda a salir en espiral. Debemos desafiarnos a nosotros mismos en situaciones para crecer. Deja que la espiral de la Fibonacci en tu vida se dé cuenta de su forma y también de su estructura en tu vida. 4. Espiral espiritual y esotérica áurea. Esta ha cautivado la imaginación de matemáticos, diseñadores y artistas por su belleza. También se ha asociado con la belleza, ya que muchos creen que esta se centra en sus propiedades únicas en matemáticas y en la geometría. Algunos místicos creen que el símbolo también traerá equilibrio y armonía a la vida de cada uno. Y para finalizar te diré su simbolismo en el mundo céltico. El pueblo celta tenía una gran moral. Los celtas eran miembros de un pueblo indoeuropeo primitivo. Se extendieron por gran parte de Europa desde el segundo milenio a.C. hasta el siglo I a.C. Los símbolos celtas y sus significados son una parte importante de la historia y de la cultura irlandesa. En la creencia celta se cree que representan al sol y a la radiación de energías aéreas. Espiral simple celta. Es uno de los símbolos más comunes de esta cultura. Se cree que los antiguos irlandeses utilizaban la espiral simple para representar el sol, con una espiral en el sentido de las agujas del reloj, que denota el sol en el invierno, que se encoge. El símbolo de la espiral única representa el brillo de la energía eterna o cósmica. Además, también representa el crecimiento, el nacimiento, el aumento de la conciencia, la dedicación, la paciencia y el compromiso y el conocimiento. Por esta razón, es realmente un gran símbolo para aquellos que requieren avanzar. La espiral doble celta es un signo de equilibrio entre dos espirales opuestas de actividades enfrentadas. Esto es muestra de que siempre hay dos actividades completamente opuestas en el universo en un momento dado. Cuando relacionamos con el yin y el yang, también significa el despertar espiritual y la mezcla del imperio mundano con el espiritual. Los ciclos como el del nacimiento y la muerte, la creación y la destrucción se dan al mismo tiempo. De forma similar, esto se representa con la doble espiral. Espiral triple celta. También se conoce como el triskel. De hecho, aún se encuentra en varios yacimientos megalíticos y neolíticos. Se cree que este símbolo en espiral es tan antiguo que puede ser presa de los celtas como completo. Del mismo modo, muchas personas de todo el mundo lo consideran el símbolo de gran belleza y misterio. El dibujo muestra los tres poderes de la doncella, la madre y la arpía. Además, es un signo de poder femenino. De hecho, muestra el poder a través del cambio y del crecimiento. Yo soy Ale Domínguez y te invito a que nos acompañes en nuestro siguiente episodio de Zafiro, en Planeta Azul. Sígueme en mis redes sociales en Facebook e Instagram y en mis programas PIT 40 Parada Obligada y Fusiones por innovandomedios.tv. Y para alguna sesión holística, contáctame vía inbox. Recuerda sonreír, porque tu sonrisa cambia al mundo. Adiós.